Muchas personas caminan por la vida con una sonrisa forzada, cargando el peso de ausencias y traiciones que no han sanado. Este dolor puede provenir de relaciones pasadas, amores que se fueron o traiciones que nos marcaron, y nos preguntamos en silencio por qué duele tanto algo que ya terminó. La imagen de quienes han causado dolor muchas veces aparece en nuestra mente, convirtiéndose en un fantasma que nos atormenta. Este video busca ofrecer una pausa sagrada, un momento de reflexión, para abordar este dolor profundo que llevamos dentro. En este proceso, se enfatiza que no estás roto y que lo que sientes no es una condena eterna. El sufrimiento es una señal de que hay una parte de ti que aún no ha sido escuchada. Este video es una guía hacia un despertar interior, en el que la sanación comienza al reencontrarnos con nosotros mismos. Jung, un psicólogo de renombre, propuso que para sanar debemos enfrentar nuestra propia sombra y procesar el dolor, no para quedarnos ahí, sino para encender la luz y seguir adelante hacia una versión más libre y tranquila de nosotros mismos. Se explica cómo el sufrimiento no proviene tanto del otro, sino de la pérdida de lo que creíamos que éramos cuando estábamos con esa persona. A menudo, vemos en los demás cualidades que deseamos o que sentimos que no tenemos, por lo que es fundamental preguntarse qué parte de nosotros mismos depositamos en ellos. Este dolor se convierte en una oportunidad para integrar esa sombra, reconocer qué aspectos de nosotros rechazamos y por qué sentimos que necesitamos al otro para sentirnos completos. La comprensión de esto es esencial para abrir la puerta a la libertad emocional. A menudo nos sentimos vacíos sin esa persona especial en nuestra vida, lo que puede hacer que nada parezca tener sentido. Este vacío tiene una explicación psicológica, relacionada con el arquetipo del amante, que puede llevar al caos emocional si no se canaliza adecuadamente. El amante no solo se refiere a amar a otro, sino también a desear, anhelar y apasionarse. Si esta energía no se dirige hacia uno mismo y a nuestros propios proyectos, la sensación de vacío es inevitable. Es crucial tomar un momento para escribir 3 cosas que siempre quisiste hacer pero que pospusiste debido a tu enfoque en esa relación. Esto puede incluir actividades creativas como pintar, viajar, escribir o emprender. Reenfocar esa energía en uno mismo y en la búsqueda de autenticidad puede ser un proceso transformador, aunque exige sacrificio. Decía que el sufrimiento surge de nuestra resistencia al cambio. Nos aferramos a ilusiones y pasados idealizados, lo que solo prolonga nuestro dolor. La aceptación es el primer acto de poder personal y la verdadera libertad. Un ejercicio simple pero poderoso consiste en escribir una carta de despedida, no a la persona, sino a la ilusión que se formó en nuestra mente. Este ejercicio permite expresar todo lo que sentimos, lo que esperábamos y lo que nunca fue. No solo su vacío emocional, sino la imagen que había proyectado de sí mismo a través de la relación. Este entendimiento inicia un camino hacia la autorreflexión y el autoconocimiento. Comienza a escribir y a explorar sus sentimientos, lo cual le permite confrontar y aceptar su dolor, al mismo tiempo que se va liberando de las cadenas de su identidad perdida y comienza a reconstruir quién es sin Elena. Con el tiempo, Aarón aprende a convivir con su vacío y comienza a escuchar su voz interna, lo que le lleva a descubrir una faceta de sí mismo que no conocía, su intuición. Este viaje de sanación lo lleva a realizar ejercicios de confrontación, donde se da la oportunidad de perdonarse por haberse abandonado a sí mismo. En este proceso, la meditación se convierte en una herramienta valiosa para alcanzar una paz interna genuina. La interacción con un grupo de estudio de psicología profunda le brinda conexión y comprensión. A través de la experiencia colectiva, Aarón se da cuenta de que no está solo y que la lucha interna es común entre las personas. ¿Listo para el siguiente nivel? Descarga el manual del guerrero, encuéntralo en el primer comentario fijo. Incluye ejercicios para identificar patrones, oraciones para sanar heridas de rechazo, guía de afirmaciones diarias. Activa la campanita. El protagonista, Aarón, enfrenta una crisis emocional al sufrir la pérdida de Elena, lo que genera una desestabilización de su ego. Esta caída del ego está vinculada a su dependencia emocional que había proyectado en ella.
A medida que su proyección colapsa, Aarón comienza un trabajo interno profundo que le permite conectar con su verdadero yo, conocido como el proceso de individuación. Aarón no solo siente la pérdida actual, sino que también vuelve a experimentar heridas emocionales no resueltas de su infancia, lo que enriquece y complica su proceso de sanación. Esta reexperiencia del dolor lo lleva a comprenderse a sí mismo y le permite iniciar un proceso de liberación real al confrontar sus sentimientos. Aarón establece un espacio terapéutico interno mediante la escritura y la autorreflexión, lo que le proporciona un entorno seguro para enfrentar sus experiencias emocionales. Este proceso de sanación comienza cuando Aarón se habla a sí mismo con compasión y sin juicios, lo que es fundamental para su recuperación psicológica. Aarón explora sus sueños, lo que le permite entender su verdadero reflejo y el simbolismo detrás de sus emociones, ayudándole a reconstruir su imagen interna desde su esencia. La piedra que Aarón coloca en su altar posee una gran carga simbólica, representando su estabilidad y un nuevo pacto consigo mismo en su proceso de sanación. Aarón se enfrenta a su complejidad emocional al reconocer que había idealizado a Elena y se había abandonado a sí mismo, lo cual le lleva a confrontar aspectos negados de su personalidad. Del otro, sino de la desconexión con uno mismo. Es fundamental reconstruir la identidad perdida sin depender de otros. El dolor, lejos de ser algo negativo, puede servir como un crisol para forjar una nueva identidad más fuerte y consciente. Cuando experimentamos el rechazo o el abandono, es común que nos hagamos preguntas autocríticas, como ¿qué hice mal? O ¿por qué no fui suficiente? Sin embargo, estas preguntas surgen de una visión distorsionada de nuestro propio valor. Es fundamental entender que el núcleo de la sanación radica en reconocer nuestro propio valor, independientemente del reconocimiento o la elección de los demás. Aún en nuestros momentos de dolor, seguimos siendo expresiones valiosas y completas. A veces, el dolor que sentimos en las rupturas es una señal de que necesitamos soltar partes de nosotros que ya no nos sirven. La vida nos invita a dejar ir, y es en la crisis donde encontramos oportunidades para expandirnos. El amor verdadero no se mueve por la compasión o la tristeza, y tener que luchar por la atención de alguien puede llevar a una conexión insana. Cuando alguien decide irse, es vital respetar esa decisión como un acto de coherencia. Aprovechar el duelo como un medio de introspección puede llevar a una transformación personal. En lugar de permitir que la rumiación mental sobre la pérdida nos consuma, debemos convertir esas emociones en símbolos, ya sea a través de la escritura o la creación artística. En este proceso, es importante no silenciar las emociones, en cambio, debemos escucharlas y aprender de ellas. La integración de las emociones y la creatividad son pasos esenciales hacia la sanación. Es normal sentir dolor y debilidad tras una pérdida, pero también es un momento de renacimiento. La verdadera evolución personal ocurre cuando decidimos no quedarnos atrapados en la herida y comenzamos a florecer en medio de las dificultades. Cada ruptura y cada lágrima tienen un propósito y pueden llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos. A través de esta experiencia, encontramos la fuerza y la luz dentro de nosotros, en vez de depender de otros para sentirnos completos. Comprometernos con nuestro renacimiento implica abrazar nuestra historia y crecer a partir de las lecciones aprendidas, transformando el dolor en sabiduría y amor propio. Es primordial que las personas estén dispuestas a dejar de sufrir por otros y comiencen a vivir para sí mismas. Esto requiere un compromiso interno que se traduce en tomar responsabilidad por su propia historia y bienestar emocional. El video busca motivar a los espectadores a compartir su disposición para este cambio, resaltando la valentía que implica reconocer las heridas abiertas y la elección de empezar a sanar y reflexionar. Se enfatiza que la conciencia y la reflexión son herramientas poderosas, ya que cada vez que se elige la autoconciencia en lugar de la autocompasión, se está escribiendo una nueva versión de uno mismo. Aarón, tras la partida de Elena, se siente perdido y devastado, aunque su dolor no es únicamente por la pérdida de la relación, sino por la pérdida de su propia identidad que se había construido en torno a ella. En esta profunda tristeza, Aarón comienza a descubrir lo que realmente le duele. No solo su vacío emocional, sino la imagen que había proyectado de sí mismo a través de la relación.
Este entendimiento inicia un camino hacia la autorreflexión y el autoconocimiento. Comienza a escribir y a explorar sus sentimientos, lo cual le permite confrontar y aceptar su dolor, al mismo tiempo que se va liberando de las cadenas de su identidad perdida y comienza a reconstruir quién es sin Elena. Con el tiempo, Aarón aprende a convivir con su vacío y comienza a escuchar su voz interna, lo que le lleva a descubrir una faceta de sí mismo que no conocía, su intuición. Este viaje de sanación lo lleva a realizar ejercicios de confrontación, donde se da la oportunidad de perdonarse por haberse abandonado a sí mismo. En este proceso, la meditación se convierte en una herramienta valiosa para alcanzar una paz interna genuina. La interacción con un grupo de estudio de psicología profunda le brinda conexión y comprensión. A través de la experiencia colectiva, Aarón se da cuenta de que no está solo y que la lucha interna es común entre las personas. ¿Listo para el siguiente nivel? Descarga el manual del guerrero, encuéntralo en el primer comentario fijo. Incluye ejercicios para identificar patrones, oraciones para sanar heridas de rechazo, guía de afirmaciones diarias. Activa la campanita. El protagonista, Aarón, enfrenta una crisis emocional al sufrir la pérdida de Elena, lo que genera una desestabilización de su ego. Esta caída del ego está vinculada a su dependencia emocional que había proyectado en ella. A medida que su proyección colapsa, Aarón comienza un trabajo interno profundo que le permite conectar con su verdadero yo, conocido como el proceso de individuación. Aarón no solo siente la pérdida actual, sino que también vuelve a experimentar heridas emocionales no resueltas de su infancia, lo que enriquece y complica su proceso de sanación. Esta reexperiencia del dolor lo lleva a comprenderse a sí mismo y le permite iniciar un proceso de liberación real al confrontar sus sentimientos. Aarón establece un espacio terapéutico interno mediante la escritura y la autorreflexión, lo que le proporciona un entorno seguro para enfrentar sus experiencias emocionales. Este proceso de sanación comienza cuando Aarón se habla a sí mismo con compasión y sin juicios, lo que es fundamental para su recuperación psicológica. Aarón explora sus sueños, lo que le permite entender su verdadero reflejo y el simbolismo detrás de sus emociones, ayudándole a reconstruir su imagen interna desde su esencia. La piedra que Aarón coloca en su altar posee una gran carga simbólica, representando su estabilidad y un nuevo pacto consigo mismo en su proceso de sanación. Aarón se enfrenta a su complejidad emocional al reconocer que había idealizado a Elena y se había abandonado a sí mismo, lo cual le lleva a confrontar aspectos negados de su personalidad. No solo su vacío emocional, sino la imagen que había proyectado de sí mismo a través de la relación. Este entendimiento inicia un camino hacia la autorreflexión y el autoconocimiento. Comienza a escribir y a explorar sus sentimientos, lo cual le permite confrontar y aceptar su dolor, al mismo tiempo que se va liberando de las cadenas de su identidad perdida y comienza a reconstruir quién es sin Elena. Con el tiempo, Aarón aprende a convivir con su vacío y comienza a escuchar su voz interna, lo que le lleva a descubrir una faceta de sí mismo que no conocía, su intuición. Este viaje de sanación lo lleva a realizar ejercicios de confrontación, donde se da la oportunidad de perdonarse por haberse abandonado a sí mismo. En este proceso, la meditación se convierte en una herramienta valiosa para alcanzar una paz interna genuina. La interacción con un grupo de estudio de psicología profunda le brinda conexión y comprensión. A través de la experiencia colectiva, Aarón se da cuenta de que no está solo y que la lucha interna es común entre las personas. ¿Listo para el siguiente nivel? Descarga el manual del guerrero, encuéntralo en el primer comentario fijo. Incluye ejercicios para identificar patrones, oraciones para sanar heridas de rechazo, guía de afirmaciones diarias. Activa la campanita. El protagonista, Aarón, enfrenta una crisis emocional al sufrir la pérdida de Elena, lo que genera una desestabilización de su ego. Esta caída del ego está vinculada a su dependencia emocional que había proyectado en ella.
A medida que su proyección colapsa, Aarón comienza un trabajo interno profundo que le permite conectar con su verdadero yo, conocido como el proceso de individuación. Aarón no solo siente la pérdida actual, sino que también vuelve a experimentar heridas emocionales no resueltas de su infancia, lo que enriquece y complica su proceso de sanación. Esta reexperiencia del dolor lo lleva a comprenderse a sí mismo y le permite iniciar un proceso de liberación real al confrontar sus sentimientos. Aarón establece un espacio terapéutico interno mediante la escritura y la autorreflexión, lo que le proporciona un entorno seguro para enfrentar sus experiencias emocionales. Este proceso de sanación comienza cuando Aarón se habla a sí mismo con compasión y sin juicios, lo que es fundamental para su recuperación psicológica. Aarón explora sus sueños, lo que le permite entender su verdadero reflejo y el simbolismo detrás de sus emociones, ayudándole a reconstruir su imagen interna desde su esencia. La piedra que Aarón coloca en su altar posee una gran carga simbólica, representando su estabilidad y un nuevo pacto consigo mismo en su proceso de sanación. Aarón se enfrenta a su complejidad emocional al reconocer que había idealizado a Helena y se había abandonado a sí mismo, lo cual le lleva a confrontar aspectos negados de su personalidad.